Hola, hoy te voy a preparar un bizcocho esponjoso. Vamos a preparar un bizcocho básico, un bizcocho que te va a servir como base de tartas, te va a servir para rellenar, también te va a servir para comer solo, y lo principal es que te quiero indicar todos los detalles para que te suba. Sois muchos que me estáis comentando ya en Facebook o aquí en mi canal YouTube que los bizcochos no os suben, que cuál es el secreto para que suba. Ahora os voy a contar un poquito todos los detalles para que los bizcochos os suban fácilmente y os queden bien esponjosos. Así que te voy a indicar qué elementos necesitarás para prepararlo y luego ya te indico los ingredientes. Necesitaremos bols lo suficientemente grandes para poder montar y trabajar la masa del bizcocho. Necesitaremos también un molde desmontable. A ver si se ve, de estos que se forra la base y luego se desmonta fácilmente. Un tamiz puedes usar este, y si no tienes un tamiz puedes usar un colador. Luego también vas a necesitar una maquinita de varillas. Si utilizas unas varillas manuales te va a ser mucho más complicado para levantar las claras a punto de nieve. Puedes usar este tipo de varillas, puedes usar el brazo de la batidora con la varilla, no con el accesorio de cortar. Y en el caso de que tengas Thermomix, te voy a decir que no es el mejor elemento porque no levanta tanto las claras. Aún así, si no dispones de otro aparato, también te va a hacer el servicio, lo que pasa es que no te van a subir tanto. Luego también puedes tener una máquina de esas que son para montar, que tienen el brazo fijo y llevan su propio bol. El elemento que vayas a utilizar para montar las claras y para elaborar el bizcocho es un poco indistinto, siempre y cuando tenga un accesorio de batir, no un accesorio de cortar. Venga, pues ahora te voy a indicar los ingredientes que vamos a emplear para este bizcocho. Vamos a preparar un bizcocho con 5 huevos en un molde de 22 centímetros de diámetro. Entonces necesitaremos 5 huevos, 250 gramos de harina, 250 de azúcar. Si te fijas son 50 gramos de azúcar y 50 gramos de harina por cada huevo que vayamos a utilizar. Necesitaremos limón y vainilla si les quieres dar este sabor. Si quieres darles un sabor diferente puedes emplear otros aromatizantes. Necesitaremos polvo de hornear, en España le llamamos levadura química, en otros países le llamáis polvo de hornear, tipo Royal o cualquier otra marca. No te voy a indicar la marca porque esta es una marca blanca de un supermercado. Necesitaremos un pellizquito de sal y si quieres decorarlo al final con un poquito de azúcar glass, también azúcar glass. Yo voy a dejar el bizcocho limpio y liso y ahora vamos a empezar. No te he comentado, vamos a utilizar también un spray desmoldeador. Puedes emplear bien o este spray desmoldeador, esta marca u otra, es indiferente. Y también vamos a usar 15 mililitros por cada huevo, es decir, 75 mililitros de una mezcla que lleva agua y aceite. Puedes sustituir el aceite por agua, por leche. El caso es que vamos a tener 75 mililitros líquidos, que podrían ser incluso el zumo del limón, pero para que quede una textura muy esponjosa y muy jugosa, la proporción líquida sería esta. Así que empezamos. Lo primero que voy a hacer es preparar el molde. Se coloca el papel, este es un papel de horno, y colocamos el molde encima. Y ahora lo cerramos. Este papel que sobra lo vamos a cortar. Una vez que tenemos el molde forrado, ahora o bien lo engrasas completamente con mantequilla o bien lo engrasas con el spray desmoldeador. El spray desmoldeador ayuda a que el bizcocho se deslice bien por las paredes y tienda a subir un poquito mejor. Insistimos por los bordes y ya está. Lo primero es separar en dos bols las yemas y las claras. Reservamos las yemas y ahora a las claras les vamos a añadir una pizquita de sal. La sal lo que va a hacer es ayudar a potenciar el sabor. Y ahora con las varillas empezamos a batir.
Cuando veas que las claras blanquean, pero todavía no hemos conseguido el punto de nieve, se le añade la mitad del azúcar. Esta cantidad es un poquito a ojo y se sigue batiendo. Ahora pretendemos que nos quede un merengue con una textura bastante consistente. Cuando ya tengas un punto de nieve fuerte, ya lo ves que no se cae, ahora vamos a reservar estas claras. Si utilizas una batidora de este tipo, que sea un poquito potente, y si no, vas a tardar un poquito más, pero igualmente vas a conseguir este punto de nieve. Ya te digo también que con una varilla de manual también lo conseguirías. Así que ahora pasamos al bol de las yemas. Añadimos, en este caso es agua y aceite, podrías utilizar mantequilla, podrías utilizar solo aceite, solo agua, leche, lo que quieras, pero la proporción serían 75 mililitros por 5 huevos. Entonces, vamos a añadirlo. Añadimos también el resto del azúcar y ahora le añadiremos la ralladura del limón. Le he añadido entero el limón rallado, como puedes ver, prácticamente no queda piel, solamente la parte amarilla, y ahora le voy a añadir un poco de vainilla. Si no tienes vainilla líquida, puedes usar un azúcar vainillado, o bien, si no tienes ninguna de las dos, puedes usar un poquito de vainilla. Y ahora lo que vamos a hacer es batir esta mezcla. Puedes ver que no he limpiado la batidora porque no le afecta. Antes de incorporar la harina, vamos a añadirle una cucharada, esta cucharada es del tamaño de postre, de levadura química o polvo de hornear. Son exactamente unos 8 gramos. Cada sobre viene con 16 gramos, entonces yo voy a usar medio sobre. Y ahora lo vamos a incorporar a las yemas. Se pasa la harina junto con la levadura o polvo de hornear por un tamiz para quitar todos los grumitos y que nos quede la harina bien aireada y bien suelta. Ahora se tiene que incorporar, yo lo voy a hacer con la batidora, pero podrías hacerlo con una cuchara. Ya está completamente incorporada y ahora le vamos a añadir las claras. Como siempre, ya sabes que vamos a hacer movimientos envolventes. Las primeras 2 cucharaditas son para aligerar un poco esta masa que es muy espesa. Así que no podemos tener mucho cuidado con estos movimientos envolventes porque nos va a absorber completamente toda esta clara. Ahora ya ves que la masa está un poquito más ligera. Seguimos añadiendo todas las claras poco a poco. Y vamos a ir integrando, con cuidado de no bajarlas. Una vez integrada, como aquí nos ha quedado un poco de masa muy espesa, la retiramos y seguimos añadiendo las claras. El único secreto que quizá no te pueda contar va a ser que tú tienes que pillarle el truquito al horno. Este bizcocho lo hice ayer para probar con este molde si me iba bien y me cabía, incluso para ver la temperatura del horno y para ver el tiempo que me tardaba. Este bizcocho lo tuve ayer en el horno 55 minutos. Es decir, que si a ti el bizcocho te sube en menos tiempo, que en media hora se te ha hecho, eso quiere decir que tienes el fuego demasiado alto. Para que sea esponjoso, tiene que subir lentamente. Emplearás el tiempo que sea necesario, eso no tiene demasiada importancia. Y si ves que se te dora demasiado al principio, eso es que tienes demasiado fuego. La próxima vez deberás moderar la temperatura del horno. Ahora que lo tengo ya completamente mezclado, lo voy a pasar al molde engrasado. Si te fijas, este molde es un molde muy ligero. Hay unos moldes que venden, que pesan un poquito más, se les ve que la calidad es mejor, pero no es mejor para hacer el bizcocho. Así que estos moldes cogen un poquito menos de temperatura que otros que son más pesados y por eso permiten que el bizcocho suba más lentamente.
Ahora voy a volcar todo el contenido. Una vez que tenemos ya todo el contenido, alisamos un poquito la superficie y le damos unos golpecitos para que suban las burbujitas de aire. No te he comentado que tengo el horno encendido a 175 grados con calor arriba y abajo. Lo introduzco en el horno precalentado. Fíjate que está en el segundo nivel de los 5 que tiene el horno. Y ahora ya calculamos el tiempo. Ahora lo he programado 45 minutos. En 45 minutos voy a comprobar si está muy adelantado o si todavía le falta un poquito. Cuando te encuentres con un bizcocho, que me soléis decir que no me sale, que está muy abombado de la parte central y está abajo de los bordes, quizá es que ha subido demasiado deprisa. Al subir deprisa hace una costra por la parte de arriba y impide que siga subiendo por los bordes. Entonces es cuando se acaba de cocinar y se abre el bizcocho como una magdalena. La solución a ese problema sería que moderes el fuego y lo dejes más rato en el horno. Si he leído en algunos sitios que si ves que se dora demasiado, le pongas un papel de aluminio por encima. Si hay que ponerle un papel de aluminio para protegerlo del calor, es que tenemos demasiado fuego. Mejor, bajamos el fuego y lo dejamos más tiempo. Yo, con esta temperatura, que en mi horno son 175 grados, pero no es de los más potentes, puede que tú pongas 175 grados y se te cocine demasiado deprisa. Es importante que te plantees moderar un poquito el fuego, intentar la próxima vez bajarle 5 o 10 grados, hasta que consigas que este bizcocho, con el molde de 22 centímetros como el mío, esté en el horno el mismo tiempo que yo lo voy a tener. Solo así vas a comprobar que lo has hecho exactamente igual. Muchas veces me decís que lo habéis hecho igual que yo. Igual que yo, se puede hacer todo. Lo único que yo no puedo decirte es cómo funciona tu horno y qué temperatura tiene. Este es un horno eléctrico, lo que le pongo es calor arriba y abajo, sin ventilador. ¿Hay quien usa ventilador? Entonces cada uno debe conocer cómo funciona su propio horno. Así que ahora vamos a esperar 45 minutos para pincharlo. Te voy a mostrar de vez en cuando cómo va subiendo el bizcocho en el horno. En este momento lleva 5 minutos en el horno. Ya se ve que ha empezado a subir. Ahora lleva 10 minutitos en el horno. Ahora lleva justo 30 minutos en el horno. No te he comentado que si vas a preparar este bizcocho sin gluten, puedes usar las mismas cantidades y únicamente emplear una harina de repostería sin gluten, o bien emplear una mezcla de harinas y no solamente una maicena, sino que podrías mezclar una harina de arroz con una maicena o bien con fécula de patata. Ahora lleva 45 minutos en el horno. Una manera de saber si está hecho antes de pinchar es moverlo un poquito. ¿Ves cómo tiembla de la parte de arriba? Todavía está muy blando. Esto, si ahora lo sacáramos, es cuando se nos hundiría por completo. Lo que me comentáis muchas veces, que se sube mucho y después se baja de golpe. Así que lo vamos a dejar 10 minutitos más antes de pinchar. Ahora el bizcocho lleva 55 minutos en el horno. Yo creo que ya va a estar. Si lo movemos un poquito, vemos que no tiembla y lo pinchamos. El pincho sale completamente limpio, así que ya es el momento de quitarlo del horno. Le damos un golpecito encima del mármol y ahora, aunque todavía quema, ya está listo para desmoldar. A ver que se vea bien. Puedes ver que el bizcocho nos ha llegado hasta el borde. El bizcocho está un poquito más bajo que cuando lo tenía en el horno. Aún así está muy esponjoso. Para desmoldarlo, lo mejor es tener a mano un papel de cocina. Se abre, ahora todavía quema. Si es necesario, lo que tenemos que hacer es despegar un poquito este borde y nos podemos ayudar con un cuchillo. Solamente es despegar la parte de arriba porque las paredes están completamente engrasadas.
Ya veo que está despegado. Y ahora ya se quita con mucha facilidad. Si lo vas a decorar y lo vas a usar para una tarta, lo mejor es que le des la vuelta y lo presentes así. En cambio, si lo quieres utilizar para comer así tal cual, lo dejamos con la montañita. Así que espero que te haya gustado esta receta y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dedito arriba y me das un like y puedes suscribirte a mi canal. Si tienes alguna duda con este bizcocho, no te sale bien o cualquier cosa, déjame un comentario porque los voy a contestar todos. Y también voy a poner una entrada en el blog que dejaré el enlace en la cajita de información para que puedas leerlo y seguir todos los pasos. Así que te espero en el próximo vídeo. Gracias.